Hola tiquitos, él es Raúl. Y él es Aviesk Sean bienvenidos al canal del Coven de Red. a un capítulo más de NTP Moda. Capítulo 5 ya. Capítulo 5. Ay, qué fuerte. Yo siento que ya llevamos como 50. Ya sé. Pero ni hemos hecho nada. Hay una disculpa del público porque pues la verdad es que yo había tenido un montón de chamba y había andado como loco. Entonces, Aparte, este programa requiere mucha edición. Aquí Sí. gracias al Red Room, porque mucha referencia, lo traemos en friega, porque mucha foto, mucho video, mucha referencia, mucho personaje, entonces se lleva más tiempo que otras revisiones Sí. u otras cosas, pero ha tenido muy buena recepción. sí, ¿a ti cómo te ha ido con la gente? Bien, bien, que qué guapo. Ay, que mucha flor, mucho que les gusta, que aprenden. Bien, padre. Luego deberíamos hacer un capítulo leyendo comentarios. Los comentarios negativos. Ajá, y los positivos. Porque también ha caído mucho odio. Mucho bufe, ¿verdad? Ay, sí. Pero en privado, di. Pero luego les platicamos otro día con más calma. En otro capítulo, en otro episodio, porque el día de hoy traemos un temita. Un temita bastante ameno. Vamos por orden alfabético. Entonces ya hablamos de películas la vez pasada y esta vez vamos a hablar de series y la moda. Las series y la moda. Las series que nos marcaron. Aquí acuérdense que si son contemporáneos le van a entender y si no, quédese. Si usted está más chiquito, quédese para que aprenda referencia vieja. Y para que las vea y, Sí. y aprenda y todo. Porque la verdad es que eran muy, muy buenas. O sea, Sí. siento que ahorita, o sea, obviamente hay muchas cosas muy, muy interesantes en el Netflix, en el Max y tal. Pero en aquel momento siento que la vivencia era diferente. Porque todos veíamos exactamente lo mismo. Entonces todos teníamos las mismas referencias. Ahorita ya uno se vuelve loco buscando referencias de qué salió en qué, que este meme de dónde es, que esto de dónde salió. Aparte, fíjate que investigando lo de las series, o sea, como que acordándome, siento que las series sí están como las referencias más actuales en cómo se visten ahorita los chavos. Ajá, sí. Y como que sí las tienen más ubicadas, aunque Ajá. no sean de su época, yo digo que Sí. ahorita van a ver, pero... Ahorita vamos a empezar a hablar de ello. Primero vamos a empezar, tú a los 90, ¿cuántos años tenías? Y yo, Sacando cuenta. en el 90, pues tenía 4 años. Ajá, sí, yo también. Pues mira, somos contemporáneos. Sí. Sí, o sea, estábamos bien chiquitillos, o sea, ¿qué andamos haciendo viendo tele? Pues es que la Tere nos crió, ya Pues dijimos sí. en el capítulo pasado, era nuestra niñera. Ajá, entonces pon tú que por ahí del 95 ya era lo que veíamos. Claro. Digo, muchas de esas a mí en realidad no me tocaron. Ya algunas la verdad es que las vi ya más de grande. Claro. Porque pues sí, En la siempre, repetición siempre vas a tener del de que Canal tu 5. referencia. Ajá, sí. Pero pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Así es. ¿Cuál fue la primer serie, o sea, el primer personaje que tú dijiste me sirve moda? A mí, ¿o quién empezó A ver, yo? dale. A mí, yo así en mi memoria, el que tengo muy presente es Fran Fine, la nana. niñera. Sí, pues sí, es que Es que muy icónica. Ajá. Y, o sea, te digo, nosotros en ese tiempo, pues no sabíamos de diseñadores ni nada. La perra se vestía de Pero- puro diseñador. La stylist, esa se la rifó. Brenda Cooper se llama. Se la rifó muy cañón con todo el vestuario que conseguía porque ya como que más avanzó, porque duró muchas temporadas. Ajá. Porque empezó como en el 90, o sea, empezó y se acabó en el 99. Entonces duró casi todos los 90. Fue década. una serie muy exitosa. Entonces, Hasta película hubo, ¿no? De cuando se casa y todo. pero no era, o sea, también era niñera y no sé qué, pero no era como la niñera de era como otro personaje. Ajá, pues. pero pues era Ajá, era la misma pero, era la misma draga. pero con otro nombre. Pero lo padre era que ella ya como que ya, pues ya tenía la vara tan alta que ya le prestaban los looks del runway, o sea, que tu Chanel, que tu Marc Jacobs, que tu Betsy Johnson, Sí. o sea, marcas y marcas, mucho mosquino. Mucho mosquino. Mucho mosquino en su guardarropa. Ajá. Y que yo creo que cuando veías la serie, o sea, bueno, y menos de chiquitos, obviamente de chiquitos, Ni te como pasa. que nomás ves la mona ahí. Dices, "Qué perra", y como porque que, muy ajá, como que acuerpada. había un algo. A mí- Yo me acuerdo que me gustaba mucho CC, Es pero que para ahora ella- siento que me gustaba porque era hegemónica. Y porque en aquel momento nos decían, es que la güerita es la buena. Y la de ojos azules es la chida. La morena es la Ajá, pecadora. Ajá.
Pero ya ahora viéndolo de grande, por ejemplo, sí me sigue gustando porque me da mucho como Armani y me da mucho como estas siluetas oversize, Celine, ajá. ajá, como mucho lujo silencioso de ahorita. Exacto, es que justo era lo que iba, que, o sea, Fran era pues la estridencia. A Ajá. mí siempre me gustó más Fran, Ay, la la neta, verdad. pues que ni modo que te diga que no. Pero me encantaba que justo, o sea, como que en esas series noventeras los personajes estaban tan bien armados Sí. que te servían, por ejemplo, ella, justo lo que dices, lo de muy de tendencia ahorita, de que el old money, Sí. porque la otra era pues como nueva No, rich. como no, ajá, como una. Una, pero sin lo rico. Ajá. Y la otra, pues obviamente, como dices, era todo el lujo Ajá. silencioso, era la que... Beige, gris. Ajá, pero también estaba padre porque luego veías como ella estaba enamorada también del Ajá. señor Sheffield, como que a veces intentaba meter color y así como que decía, pues deja, Ajá, llamo la ajá. atención también. Y era muy perra también. Sí, y por ejemplo, ahí me gusta mucho cómo tratan, básicamente la moda como, pues sí, como herramienta, porque por ejemplo, de pronto se metía ya como con los chenchualón, de cuando CC, por ejemplo, con las escenas donde CC salía con los vestidos así como de que Little Black 3, pero de que Ah, bien proporcionados, dices, ay, qué perra. o luego con los Bob Mackie, Ajá, a los que los Bomakis, Bob Mackie sí. originales y así. Sí, y ¿sabes quién me gustaba mucho de la serie? Y que yo decía, es que esta señora es moda y esta voy a ser yo, la abuelita. Sí, Yeta. también. La verdad es que, bueno, también la mamá. También Ajá. la mamá nos servía moda, pero Yeta. O sea, hay uno, creo que es un abrigo de chita con cadenas doradas y que digo, todos los reggaetoneros traen eso ahorita. Todo Sí. reggaetonero que haga lana trae ese vestuario. Claro, la abuelita y la mamá también nos servían muchísimo amor. Ay, la Sí. amiga. La amiga más o menos. Más o menos, no tanto, pero de pronto. Y pues el doctor Sheffield, pues él no. Todos los demás no. Todos los demás, pues de Sí, trajecito yo, X. fíjate que, o sea, en su momento, pues salía como a las 7. Según yo, salía como antes de Los Simpson o algo así. Sí. Por eso siempre como que lo veía y no era como que me gustara ver a niñera, pero pues ya como que estabas ahí, como que decía, ah, Ah, está, lo pues ahí está, va. ajá. Pero ya la vi de grande y me dio mucha fantasía. O sea, capítulo tras capítulo, yo creo que la mitad del presupuesto del capítulo se les iba en el beso. Esperemos que haya sido prestado. Sí, por lo regular o rentado o así, pero Ajá. pues sí se la rifaba el stylist. Incluso a mí, ¿sabes qué? Me gustaban mucho las batas. Cuando hasta llegaba al desayuno y traía las batas, porque era como felpas, pero bordadas, y me daba mucho como Isaac Mizrahi. Como esta fantasía Ajá. como de muchos colores pasteles y como muchas aplicaciones. Decía, qué perra. O sea, O sea, para todo tenía estilo. Ella sí. no, El no. cabello, cuando traía como sus bultitos acá. Sí, Ajá, era de muy perra, selenero, sí. su chonquito Ajá. selenero. Creo que un par de veces nada más sale como Lacia y como Ajá. interpretándose como si fuera otro personaje y también se veía muy perra. La verdad es que era muy perra. Entonces, ícono de la moda noventera, mi querida Fran Fine. Ajá, yo creo que sería como el icono. El ícono, sí, Sí. porque duró toda la década, te digo casi. Sí, y en realidad nos servía y nos servía y nos servía y nos servía. Y la verdad es que la serie está buena, o sea, te digo, ya ahora la vi de grande y me siguió pareciendo muy entretenida. Aparte, algo que también reflexioné fue como, a lo mejor en ese tiempo sí decías que perra y así, pero como que no era la moda del momento tan, o sea, tenía como ciertas cosas Mm, que sí se pondría la gente de a pie. mm, Ahorita ya lo vemos muy normal porque todos se visten así, pero en ese ajá, momento ella era como súper atrevida, súper súper innovadora revolucionaria. y decía, se ve súper bien, pero a lo mejor yo no me lo pondría. Decían Ajá, como las chavas de ese ajá, momento. Decía, ella, le queda a ella, es como la celebridad, como ajá. el personaje, pero pues marcó como toda una No, nueva generación que sí se atreve ya y lo ajá. ve súper normal Sí, no, y ahorita. aparte siento que el styling estaba tan bien hecho que eran piezas, por ejemplo, todas las de Moschino que sí eran como muy reverentes, que sí, de que el que era como de sandía y no sé cuánto, Ajá, pero estaban tan bien styleados que no se sentían como disfraz, exagerados, ajá. ajá, no se sentían como disfraz, se sentía como parte de, y creo que era la sensación como de, "Ay, esta vieja, ¿sabes? Pero estaba muy, muy perro, o sea, realmente ahorita y sobre todo todos los reels que ya han subido como de las referencias, está muy, muy cool. Sí. Y en los mismos 90 siento como que la versión masculina Ajá. de este personaje, porque tenían un contexto parecido de que Ay, llegaban sí, a cierto. Beverly Hills, o sea, Ajá, como, bueno, ayer en Beverly Hills y ayer en ajá, Nueva York, ajá, en la niñera, y acá era como en California. ajá. Entonces Con sus traían tíos de como Bel que Air. todo el flow, tenían como que toda la actitud.
Y venían como a romper ese, como esa rectitud, Ajá. ese aburrimiento Ajá. de... Sí, y ahora que lo dices, sí tiene como el mismo Ajá. sentido. Y acá era como la versión masculina y pues Ajá. él llegaba con sus looks todos coloridos, todos Ajá. street style. Y también ahí me gustaba mucho que todos los personajes nos servían moda y Ajá. tenían como que muy estructurado. Ajá. Y siguiendo en esta línea noventera, esta serie no la viste tú, Ajá. yo la veía porque ya dije en el capítulo pasado, mis hermanos Ajá. pues me ponían a ver lo que ellos veían. Ajá. Nomás había una tele en la casa, ni modo. Es que también es una cosa. Si había una tele, todos veíamos lo Todos mismo. veíamos te lo gustara o mismo. no te gustara. Entonces, una serie que siento que marcó, y ahorita voy a un punto muy importante, fue 90210 o Beverly Hills 90210, como le llamaban aquí, que fue como el blueprint o como el origen de todas estas series juveniles, todo este drama adolescente, de toda la moda, de toda la música, de todo, hasta como el estereotipo de belleza del momento, pues. Porque en ese, pues, eran las güeras. Ajá. Me faltó decir, eso era otro como dato padre del príncipe del rap. Que acá realmente la blancura brillaba, no brillaba. O sea, brilló, pero por la ausencia. Ajá. Entonces estaba muy, muy cool que ya se estaba viendo desde otro punto de vista. Sí, ya había más diversidad. Sí. Y entonces, en este sí era blanquitud total. Ajá. Oye, No aparte, había ni un solo estaba persona. checando y todas las de la lista, pues todo es gringo. Ajá. O sea, nosotros nos crecimos viendo gringos. Pues es que no, aquí no había series, había novelas, que ya miren, spoiler alert, lo que se viene también, un capitulito por ahí. Pero bueno, esa también era como una novela gringa, la de 90210, porque era de que el drama adolescente y que este andaba con aquella y que fulanita y que su tanita le bajó al novio a aquella, etcétera, etcétera. Pero pues nos daba la gran moda del momento. De la moda como más de la calle. No como la niñera o el príncipe, o sea, como más atrevida, sino como más las tendencias de los chavos del momento. Que si tu jean hasta a la arriba. cintura, que si tu blusita. También siento que las series de ese tipo marcaban mucho los beauty trends. De que si la sombrita de tal color, que si el fleco. Cuando estaban de moda, me encanta cuando se ponían la sombrita plateada. Como Que era azul como- nieve. Ajá, que era como, wow. Y así sin difuminar ni nada. Nada, ¿no? o sea, porque aparte, de hecho, los cosméticos, esponjitas. venía con el palito este y con la esponjita de cada lado, y con, ahí está. Ajá, entonces como que marcaban toda esta tendencia y ya hablaremos de otras que marcaron otra. Ya, esa no nos tocó a nosotros en adolescencia. Te digo yo porque adelantadilla desde chiquita. Pero pues sí me servía como esa fantasía de ver como a los grandes, así que decía, ay, así se visten visten las las- chavas, los ajá. chavos. Yo quiero esa playerita como de rayita o así como... Ya ahí andabas como que viendo o el tenis del momento, Ajá. etcétera. Ya sabías como por dónde. Por dónde se iba la moda gracias a ese tipo de series. Y que de ese mismo corte había como varias, pero por ejemplo había una que se llamaba Melrose Place, Ajá. que era como el 90210, pero más de grandes. Ese ya no me Ok. dejaban verlo a mí ni a mi hermana, porque pues ya tenía como que más escenas así más subidonas y creo que, o sea... En lo que poco que llegué a ver así escondidas, creo que había como un crimen. O sea, era como... vivían como en un edificio. Eran como chavos que ya trabajaban. O sea, eran como ya la siguiente generación de que ya eran chavos adultos que trabajaban, que también vivían como en California, en alguna... En San Francisco, creo, o así. Y vivían como en un edificio y había alguien aparecía en la alberca ahogado. Ajá. Entonces ya era como que todo el drama y que se había acostado con Talia. O sea, como que más adulto todo el pedo. Entonces por eso ya no lo... Pero también salía la de Esposas Desesperadas, la Brie Van de ¿A Camp. poco? Y salía el de Twin Peaks, el protagonista, que también era esposo de Brie Van de Camp en una temporada, ¿no? ¿Quién es? Orson. El Orson. Ajá. El Orson, ajá. Ah, Sí. Sale en Melrose, también sale Tom, el esposo de Ninette. ok, Tom Ajá. Sabo. Sí, entonces salían así varios también como guapos y Ajá. guapas del momento. Ajá. Pero esa ya no me dejaba verla a mí. No era PG-13, ni siquiera tenía 13, tenía como 6 años, pero
siento que esas series pues marcaban la moda de la gente joven de esos momentos. Que hablando de gente joven, esa ya nos tocó más a Ah, sí, nosotros. ya, esa sí era como de que esa sí corrías a verla, Sabrina. Sabrina la bruja adolescente. Que estaba perrísima. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, algo de lo que a mí me llamaba mucho, ya ahora de grande, y ya como sabiendo como todo esto, es el fenómeno de los centros comerciales. Ay, Porque sí. en todas las series siempre era como, o sea, estaba como muy glamorizado el ir al centro comercial. compras. Entonces, básicamente la vida promedio de todas estas series era como, somos gente de posición media alta para arriba. O sea, realmente nunca había Ajá. historias como de gente que no tuviera poder adquisitivo. No. Y siempre era como que los problemas, y como también en varias películas como Clueless, que es como, mi rutina es de que pues la chavita va a la Sale de la escuela escuela y se van al centro a comercial, al cine, cotorrear. ajá. Y de hecho, o sea, sí estaba como toda esta cultura como de que lo cool o lo nice era ir al centro comercial, Sí. de compras y que por el helado y los puntos de reunión y tal. Y ahora pues los centros comerciales están bien piojísimos, ya están bien muertos, muchos. Sí. Pero me llamaba mucho la atención que, o sea, obviamente hablamos de moda, pero también hablamos del estilo de vida. Sí. Y siento que eso era lo que marcaba luego las pautas de las historias, vaya. Porque en realidad los conflictos, ¿cuáles eran? Pues Eran de cosas que bien no. tontas. Ajá. Pero Sabrina estaba padre. Número uno, a Ah, mí Sabrina me daba mucha fantasía porque eso es otra cosa que yo siempre, yo creo que hasta los sueños, yo nunca me acuerdo de lo que sueño, pero ah. yo me imagino que en mis sueños puedo hacer eso, de que y se te cambiaba. cambiaba. Wow, o sea, imagínate tú así y en drag. Ay, no, imagínate qué fantasía. La verdad sí daría mucho por eso. Daría mi alma. Casi, casi. Entonces, eso número uno, yo, el primer capítulo que hace eso, dije, Wow. wow, voladón de peluca. Aparte, estaba bien padre porque creo que llegaba y la que le cae gorda, la mala, Ah, ya sí. estaban vestidas igual. Entonces va al baño y Ajá, se cambia, se cambia. y la otra se quedó como de que no andábamos vestidas Ajá. igual. Y ¿Cómo se dijo, llamaba la mala? Libby. Libby. O sea, me encantaba que, por ejemplo, Libby la vendían como la chica, como la Regina George. Ajá. Y siento que pues, no estaba tan padre. O sea, no siento que tuviera como esta chispa como de mala. Siento que era como mala boba. Ajá. Como torpona. O sea, no sé, como que no. Me faltaba 2 pesos más de personalidad. Pero a mí se me hacía muy gracioso, o sea, era como ese punto, ¿no? Ajá. Como que sí daba chiste. Ajá, sí. Entonces sí, porque la hacía cabra y luego en un capítulo la hizo una Sí. piña. Y las tías eran muy perras. Las tías, las La tías Zelda, a también mí la tía Zelda me fascinaba, se me hacía guapísima. Y aparte traían estos peinados que eran muy El de la mujer. cortecito Ah, de- del cortecito, pero así como de que le pasaban con la plancha y le hacían así, quedaba el Los churrito. gajos, los gajos. Los gajitos. Güey, señora que se respeta usó gajos en los 90s y en los 2000s. Ese cortecito de Que ya después, gajos. bueno, ya eso fue más 2000ero, pero cuando se hacían pero ahora los gajos como hacia afuera. De gatita. Estas onditas, ajá. Yo me acuerdo mucho de un personaje, digo, me estoy yendo por las ramas, de Smallville. Ah, de Chloe. Ajá, y que era, ese era el corte que todas las chicas traían. Y ese corte lo impuso la cantante Dido. Ajá, Que, sí. dato curioso, también de esos, bueno, ahorita vamos a llegar a esas series, pero recuerden a Dido. Continúa. Recuerden este momento. Ya pues no, nada, estaba bien padre. Ajá, Sabrina, toda la fantasía. También no eran como los vestuarios así espectaculares, pero era la moda del momento. Y sí marcaba como esta tendencia, por ejemplo, de cuando fue bajando poco a poco como la cintura, los tops también, o sea, sí nos daba toda la fantasía. Sí, que los zapatos, los Mary Janes, Sí. la calcita larga. Y sabes que también me gustaba mucho de Sabrina, que la estuve viendo un tiempo porque está por ahí en una plataforma, me la encontré y mientras comía la veía. También nos daba mucha fantasía de música. Eso también me gustaba sí. mucho de las series, que descubrías música nueva, entonces eso también está Entonces muy metían como que a las estrellas del del momento, momento, sí. porque estuvo Britney, Ajá. estuvo NSYNC, estuvo Ajá, Backstreet el de Sync, yo Boys. sí me acuerdo. O sea, estuvieron todos los del momento. Y en las primeras temporadas, o sea, había música de Smashing Pumpkins, de Violet Femmes. O sea, toda la música más del momento, Sabrina. O sea, como que era la serie del momento. Y la verdad es que, por ejemplo, si yo visualizo como a una chavita fashionista del momento de ahorita, es Sabrina, ¿sabes? O sea, todo lo que usa, o sea, la mezcla, por ejemplo, de ciertos estampados, cosas que a lo mejor, Colores. que a lo mejor como
por estilismo dirías, no, no sería como lo ideal, pero funcionaba, ¿sabes? Y entonces creo que le daba como toda la personalidad, estaba muy cool. Y pues Salem con sus grandes boas rosas. Aparte tenía los mejores diálogos siempre. Salem es... Ay, Salem la más. El del meme de jeje, ese día sí me mamé. Pero sí, totalmente. Yo siento que Salem sería muy fashionista. Sí. O sea, siento que de humano debió de haber sido muy fashionista. Y siguiendo con chavitas que imponían tendencia noventera, 2000era, Buffy. Buffy la cazavampiros. Igual, siento que nos daba esta onda súper... las tendencias del momento. Y todos los personajes, porque ahí sí ya había como que todo su crew. Ajá. De que era más nerdilla, pero también tenía onda. El amigo. A mí me encantaba cómo se vestían los amigos. O sea, porque en ese tiempo yo ya era adolescente y yo sí no me la perdía. O sea, Buffy, yo andaba con una estaca por la vida en la mochila. O sea, loca. Y Yo ahorita loca. por si acaso. Ahorita debería de traerla. Entonces, a mí me daba toda la fantasía. Sarah Michelle Gellar, o sea, diosa de los 90s, 2000. Se me hacía la mujer más hermosa, estilosa, etcétera. Entonces nos daba como que toda esta onda. Estuve leyendo, porque pues es de mis series favoritas, y la stylist sí era como que muy fashionista y me gusta porque buscaba e implementaba puro diseñador emergente, pura cool, marca cool, cool. nueva. Okay. Entonces se nota que eran como que las tendencias del momento, pero agarraba puro diseñador nuevo. O era moda real. Ajá, era moda real. Y la Buffy pues ya lo andaba el último grito de la moda. Sí, porque es muy diferente, por ejemplo, como hay stylists que sí agarran diseñadores y sí tienen como acceso a... Y hay otros que pues nomás te agarran de que agarras chidas y te arman looksitos padres. En el mejor de los casos, porque hemos visto que... Bueno, Eso es otro tema para otro día. Pero bueno, sí, continúa. Pero me encantaba eso, como que había cada personaje tenía, porque también había la mala que era como la perrilla y tenía como su estilo más preppy. Y luego llegaba, también me gusta que en Buffy pues fueron un montón de temporadas, empezó en los 90 y acabó como ya en mediados de los 2000, entonces se vio también ese cambio como... Ya el último con andadera. Que va a salir creo que otra nueva temporada. Ay, por ahí no. se rumoraba Ya. de que ya era... Ya dejen ahora las sí en series, andadera. las series que ya... Ya inventen déjenlas. cosas nuevas, Sí. de historias nuevas. Sí, ya. Pero dejen- me gustaba que también se veía la evolución pues del estilo de Buffy y de los personajes, y luego de que llegaba otra cazadora, pero ella era como Chava Darks. Chava Darks, entonces nos daba como otra fantasía. Sí, aparte del hecho de la temática da como... Y luego los vampiros también tenían como que su otro estilo. Aparte siempre los vampiros son estilosos. Ajá. Siempre, o sea, de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier serie, siempre los vampiros, menos los de los Colen, creo que son los Bueno, menos pero estilosos. tenían como que su estilo del momento, como medio emo, como medio... Ajá. Entonces, eso también estaba padre, como que era como el vampiro clásico. Y decía así como, ¿sabes cómo se me hace que se transformaban los vampiros de Buffy? Porque ya es que estaban como guapos y luego ya cuando que se les hacía la cara así como las que se inyectan mucho ácido hialurónico ahorita ya quedan como ¿Cómo quién y vampiros de quién? Buffy, varias. Aquí arroba. Y pones un chico. Ajá, como que así se les hacía la carita medio... De andar chupando demasiada sangre. Y bueno, hablando como de esta onda gótica y tal, que yo creo que en nuestra infancia no sé por qué se puso tan de moda. Es que Como el está ser padre. oscuro. Sí, no está padre, pero ay, las dos de negro. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero vamos a... Creo que era Embrujadas acá. Charm. Ajá. Sí, era Embrujadas, ¿no? O no me Ay, acuerdo. no. ¿Hechiceras? Hechiceras. Hechiceras, ajá. Embrujadas seguramente fue en España. A mí me da mucha fantasía. También a mí. Las tres Que hermanas. seguía como esta misma línea de serie oscura, como con monstruos, como tipo Buffy. Pero Era todo- como que de esa línea fantástica. Ah, pero todas traían su pantalón pegadito, así de que... Y acampanado. Ajá, y acampanado. Y lo más a la Sus pelis que se topsitos pudiera. de tirantito. Toda la moda del momento. Imagínate qué a gusto andar por la vida así con un tirantito de... Y sin brasier. así. Ajá, y sin brasier. A gusto. Yo podría andar así por la vida, la verdad. Claro. Y luego ya para finales de los 90 tuvimos la que ya nos tocó a nosotros, que fue Dawson's Creek. Ajá. Que ya, sí, ya era un poquito más para acá.
pero siento que acá ya nos empezó a dar como otro tipo de moda, que era Sí. como más ñoñosa. Como O sea, más relajado, ¿no? ajá, como más, ajá, más... Abercrombie. Ajá, Como ándale. Así esa de que las onda. camisetitas rayaditas, los pantalones un poquito ya más amplios, zapatotes. Sí, lo que pasa es que también era como el contexto, ¿no? Porque 90210, pues sí eran los chavos de Beverly Hills y Dawson's Creek, pues eran de un rancho. Eran de un rancho. Sí, que moda le metía. Eran como de un rancho de pescadores, así como. Pero yo creo que Entonces, todos estábamos enamorados de Dawson, ¿no? ay, a mí me gustaba Pacey. Yo creo que, insisto, yo creo que a mí me gustaba Dawson, pero porque era güero. Ay, hermano, es que tú Y tenías muy arraigado, ¿eh? pues a mí me enseñaron que los güeros eran los guapos. Ya ahorita de grande digo, no. Es que miren, O sea, antes sí hay a guapos, lo pues. mejor a las nuevas generaciones no, pero en nuestros tiempos ser rubia era una profesión. Ajá. Era una profesión. No, y era una bendición. Pero, de hecho, Ajá. siempre en las familias era como, ay, este es... Pero ¿Cómo yo me salió acuerdo mucho güerito? que a mi hermano, el que sigue de mí, lo mamaban mucho porque tenía el cabello rubio. ¿Y tú Y era ahora? como, y ajá, y en realidad, pues, digo, ya lo tiene igual de, nomás pues de chiquillo lo traía como más doradito, Ajá. como más del lavadón, como que el cloro le pegó más. Como que la manzanilla gris sí le Ajá. hacía. Pero era muy común escuchar en las familias como de que, ay, salió morenito, y era como, ay, Sí, como si algo, pues. como si fuera algo malo. Y eso fue lo que a nosotros se nos inculcó, a nuestra generación Sí, eso pues se de nos tras inculcó. generación y tras. Y todavía hay unos vestigios de ahí, gracias a Dios, ya no tanto. Sí, yo todavía conozco gente que todavía va cargando con eso y es como, ay, chava, espérate. Yo cuando empecé a notar esas cuestiones era como, güey, ¿por? Mm. O sea, se me hacía una estupidez total. Sí. Y todavía se me sigue haciendo. De hecho, por ejemplo, cuando dan cursos y cositas así que hablan de colorimetría y de que tal color se te ve bien, a mí se me hace bien bobo. Ajá. Porque a veces es como de, todo se te puede ver bien. O sea, en realidad yo soy de la idea de que todos los colores se te pueden ver cool, siempre y cuando sepas cómo armonizar o cómo Claro. combinar. Pero eso de que Ayer cierto es color... verano intenso. yo nunca entendí, nunca, o sea, en la universidad nunca lo entendí, porque por ahí sí tuvimos una clase y era como de, que es pura babosada. O sea, yo sí lo entendí, pero justo era como, por... No, todas las leyes se pueden romper. Y en la Sí. moda más. O sea, sí entiendo, por ejemplo, cuando una persona es muy pelirroja y que a lo mejor tiene los ojos azules o verdes y que a lo mejor pues te va a dar como ciertas paletas que son favorecedoras, pero no quiere decir que por eso ya no puedas usar otros colores. Exacto. Te digo, uno poco a poco va sabiendo. Yo sí me pongo de que un beigecito o incluso con el blanco, siento que no me veo padre. Cuando he usado, por ejemplo, en drag, que sí he experimentado con todas las paletas de colores habidas y por haber, pero cuando uso neón, una vez me andaban acusando de que porque me veía muy morena, pero en realidad nada más estaba usando un vestido como verde neón y era mi misma base, mis mismos colores, pero con el neón pues me veía más Claro. morena. Y entonces, ¿de qué está haciendo? Pues, Pues estoy así brown. es todo, pues sorpresa. En la parte siento que tengo un tono medio en el que con ciertos me Te veo más ves más moreno blanco, y si ajá. con ciertos me veo más blanco. Claro. Entonces, pues nomás no les parece. No, No pues les ningún embona. chile les embona. Pero usted Ay, póngase los no colores que jodas. quiera. Sí, usted experimente con la moda y sea feliz. Pero hablando de moda, vamos a seguir con Sex and the City. Es así. Uf. Ya a finales de los 90 surgió esta serie que justo que lo hablamos en las películas, que ya nos dio como este asentamiento de la moda ya más como la fantasía de los diseñadores. Ya todas trabajaban como que en cosas del arte, de la Ajá. moda. Muy perras todas, pero Sí. dime quién podría vivir con ese sueldo. De hecho, hay estudios de que, imagínate que te pongas a hacer un estudio de ver cuánto gana Carrie para ver si puedes Que sostenerlo. decían en un TikTok, ya la andaban difamando, que era escort, sordeada. Ajá, pues yo creo Que que era sí. escort sordeada, mi Carrie. Dije, ahora, ya hasta me la andan difamando. Ok, yo creo que de la escritura no creo que le Que haya dejado porque eso no sacaba para los Ajá. Manolos. Que por ahí 2, 3 sugars le... Aquí no juzgamos. Sí. Aquí no, hermana, la verdad Mire, si hiciste usted tiene la bien. juventud, el La cuerpo, el carisma, la belleza, Las belleza, ganas. los atributos Y las ganas. y las ganas, ajá, y el valemadismo de decir mi cuerpo, mi decisión, usted hágalo. Claro. Autonomía corporal. Mira, ojalá yo... Si alguien quiere comprarme unos Manolo. Ajá. Aquí abajo mi 3, 3. Sí, una porque esto ya llegó tarde a la repartición, o sea, uno no abrió los ojos a tiempo. Pero sí.
Sí, no, ya ahorita ya no es más Sugar Daddy Ya, sí. que Sugar Baby, ya no nos alcanzó. Bueno, uno de 70 o algo. Bueno, pues podría ser como la Sabrina Carpenter. Ajá. Pero Sex and the City. Por ejemplo, yo Sex and the City en realidad ya la vi también de grande. Después. Yo nunca la vi en la tele, Tiempo real. yo nunca la vi en Canal 5. No, la pasaban en el 13, ¿A fíjate, poco? yo la veía, sí, sí la veía. Ya tarde son, Ajá. porque Pasaba como... casi como en la madrugada. Ajá, pero como decía sex, Ajá. ya. Sí, de hecho, Sí, para salía como a las buscarlo 12. todavía, como que ya si pones Sex and the City, te da resultados, pero si apenas vas escribiendo TikTok Baneada. y el Instagram dice, no, aquí no pasa nada. Pero sí, justo, pues nos da... También me encanta que hubo una evolución porque duró muchas temporadas. Creo que la primera temporada fue como en el 99 o en el 98. Mm. Y estaba bien rara. Porque hablaba como a la o sea, rompía la cuarta eso estaba pared. padre. Sí, era Fíjate como que- medio Malcolm. Ajá, era Malcolm, sí. Fíjate que eso a mí sí me gustaba. Ajá. Eso me hubiera gustado que hubiera Continuado. continuado toda la serie. Porque de un día para otro dejó De hablar a la cámara. La desconoció. Ya como que era la reflexión final, ¿no? Nada Ajá. más de que era como que lo que hablaba con la cámara, pero antes sí tenía como que sus reflexiones. Pero a mí se me hacía muy cool porque de pronto estaba acá de que ligando y volteaba con la cámara y tal y tal y tal. Este Y güey ya sabe. voltea. Y digo, soy yo Fragmentado. soy yo en mi serie. Así de que estoy con este pedo y luego volteo de, ¿y ustedes qué opinan? Sí, la verdad es que me daba mucha la fantasía. Siento que las primeras temporadas no había moda. No tanta. Era o sea, como justo lo que hablábamos. el vestido como del que- diario. Como que esta moda muy de todo lo que usaba la gente en ese momento. Ujú. Pero pues no había presupuesto, man. Sí, pues, sí, también pues. Ya poco a poco, como que te iban sacando de que el vestidito de tul y ya como que se volvió iconiquito del intro. Y luego que, o sea, iba siendo como de a poquito. Porque de hecho, ya para el final de la serie y ya en las películas, todas son fashionistas. Sí, Todas. O sea, la abogada es fashionista, la Charlotte también. O sea, la Samantha. la Samantha siempre fue como estilosa. Ajá. Siempre fue estilosa, pero no era fashionista. Y entonces, conforme fue creciendo el presupuesto, pues yo creo que ya le metieron más al departamento de vestuario. Claro. Aunque en las primeras temporadas siento que sí nos servía de que el bolsito, que el zapatito, que el diseñador como que más emergente. Y ya conforme fue avanzando, ya nos fueron dando las grandes marcas, pues. Que también en la historia pues nos iban contando que según iban como que ascendiendo en las carreras, Ajá. ya les alcanzaba como que para más cositas. Y justo también lo padre ahí era que cada una tenía como su personalidad, ¿no? Ajá. Y su estilo. La abogada pues era como la medio machuki, Ajá. la chica ejecutiva, pero que tenía el estilo como súper padre y era como que más relajada. Ajá, sin llegar a ser como tan tomboy. O sea, como Ajá. que no llegaba como a ese extremo, pero sí ya después, por Más ejemplo, empoderada. Ajá, ya después siento que me la estilizaron de más. Ajá. Siento que, por ejemplo, ya en las películas es como, la glamorizan y como que me falta un poquito de la esencia. De tomboy, Ah, como así. como de que las camisas, que por ejemplo me pasaba con, Esposas Desesperadas, con Lynette Scavo. Por ejemplo, como esta ondita de que la camisa, o sea, como más a lo masculino, pero todavía como en la ondita. Pero acá. Ajá. Eso fue lo que me faltó, pero sí también era estilosita. Y luego la Charlotte era como que la romántica, la ñoña. La coqueta. La coquette, Ajá. que su trabajo era el más padre. Yo si tuviera un Sí. trabajo, ese era el que más me da envidia porque era como galerista y era Ujú. como chava del arte Sí. y era muy perra en su chamba. Sí. Entonces ella, pues era la ñoña. Ujú, La ñoña en estilo, pero pues sí nos dio también grandes looks siempre. ujú. Tiene Samantha una era más- falda a ver, Prada Ajá. de lipsticks Ajá. que se quedó es muy famosa como esa historia Ajá. porque se la quedó la protagonista y seguido la usa. Pero está increíble, o sea, es como un estampado de puros lipsticks. Es una icónica pieza de Prada por ahí. Y la Samantha, que a pesar de que el personaje era como más putillo, su vestuario era como de señora empoderada, empresaria. Ajá, de ejecutiva. Ajá. Era la mamá de la niña de los Rugrats, De esta de Angélica, Ajá, era era ese Carlota. personaje, Carlos, era ese personaje. De la vida real, hasta se parece, sí, totalmente. Entonces, sí, a mí me encantaba. Creo que mi personaje favorita es ella. Ajá. O sea, en cuanto a historia y arco temático y Sí. como que... Era la más adelantada a su época. Ajá, en todos los aspectos. Y pues Carrie. Carrie, ¿Saben quién en está su casando? momento, pues la protagonista y así.
Que digo, nos dio grandes looks, nos dio gran estilo y se sigue replicando, pero en cuanto al personaje, dices, de amigas como esas, mejor mierda. Ajá. Mejor mierda porque Sí, no. Carrie Es funada. amiga que prefiere irse con el viejo en vez de llegar a tu situación triste. Ajá. Sí, no, de esas amigas no pa' qué. Ellas no son amigas. Sí, no. A mí, por ejemplo, me empava mucho. O sea, Era Carrie. yo conocí Sex and the City por la película. Ajá. Ya después vi la serie. Y en la película ya estaba bien emperrado cuando al final le da el zapato y después dice, ay, sí, siempre sí. Yo dije, puta, te humilló. Tuviste que Ajá. irte a México a pasar tu Mexicoma. Tristeza tras tristeza, lo tuviste que superar. Y llega y te pone el zapato y dice, ay, bueno, sí. Ay, no. Bueno, es que Siento que era esa un amiga que Manolo. regresa con el ex una y otra vez. Sí. Ay, no, yo estaba bien enojado. Y ya cuando vi la serie dije, básicamente fue lo mismo. Sí, toda la serie. Toda la perra serie hizo lo mismo. Es como de, pinche vieja, ¿qué estás escribiendo libros? Nadie debería de seguir ni un solo Sí, no, consejo no, tuyo, no, preciosa. espérate, no, chava, no. No, andabas muy perdida, hermana. Ajá, no, la Carrie. Y yo tengo varios amigos que se creen Carrie Bradshaw, pero es como, ay. Pero nomás porque los viejos las usan y, Ah, bueno, a la verga. y se las hacen pero de Ay, ahí en no, más, no, no. no sé, creo que se vistan como Carrie. Sí, o que no. tengan O sea, sus- cuestión de estilo, sí, o sea, vámonos, o sea, dale. Porque a mí la verdad es que, se decía muy cool, las arayas y que Sí, se me hace muy deberíamos de perra. hacer voten aquí, deberíamos Ajá. de hacer un capítulo de los mejores looks, de así como ruñendo looks de Sex and the City. Ujú. O Nos de daría alguna un de las chingo. series, ustedes díganos. De Sí cuál nos da serie. un capítulo completo Ajá, sin pedos. totalmente. De Buffy, del que ustedes quieran. Ya para tener contenido para la siguiente temporada. Yo creo que con Sex and the City nos da completito Sí. para un capítulo. Pero sí, siento que era como la que tenía menos inteligencia emocional, siento. Ajá, justo. Porque era muy inteligente, era muy perra, era muy empoderada. Pero era como, ay, hermana, lo estás bien, tomas unas decisiones bien. Sí. Y pues, ahí andaba el Vic. Como Yoquis. que en lugar de unos Manolo, una terapia, mana. Imagínate cuántas sesiones de terapia no compras con unos Como manolos. medio año. Como medio año fácil. Sí, Sex and the City, lo que siento que sí nos vendió chido fue como esta añoranza de Nueva York. Que yo digo, ya sí. sabemos que como que le invierten mucho los Estados Unidos para que Nueva York sea como el centro de todo el mundo, porque cómo le invierten en Nueva York para Sí. las historias. Pero acá sí nos vendía como el estilo de vida como añorado. Y justo lo que me gusta, por ejemplo, del final de la primera temporada, digo, de la primera película de Sex and the City es cuando Samantha cumple 50 años. Ah, Y que justo llegan como todas en grupo de 4. Y entonces, ¿qué te dicen? O sea, si vas a vivir en Nueva York, tienes que tener 3 amigas más. claro. Porque ya vimos en The White Lotus que los grupos de 3 amigas no No. funcionan. Tienen que ser de 4. De 4, para que se equilibre. Ajá, y estaba muy padre porque justo era como esta onda de que nosotras esta serie pusimos de moda esto como de que esta hermandad de las 4 amigas, Ajá. etcétera, Como etcétera. en que- Convenios Brujas también. Ajá, que todas las J también replicamos. Ah, bueno, ellas- yo ni amigos tengo ya. Pues ya con que Bueno, pero en seamos ese dos. tiempo. Ah, bueno, sí. Tú sí eras en la prepa de que tenías así tu grupito de amigas que eran... Sí. ¿Sí? ¿Tú cuál eras? Es que yo tenía como grupito de amigos y grupito de amigas. mm. Pues yo creo que yo era la ñoña. Ah, la machorra. Yo era la machorra. A mí me juntaba con puros vatos heteros. Yo también, o sea, tenía como que ese, te digo, era como Hannah Montana yo. Ahí es que ya vamos a llegar a esos serios después. Como que mi grupo de amigas y mi grupo de amigos. Entonces yo, por ejemplo, con mi grupo de amigos, yo era de patineta y todo, así, ¡Auch! chava, ajá, por de Blink-182. Ajá, Y ajá. con mi grupo de amigas era de Britney, de Ajá. coreografía y así. De Clule. Ah, de las coreografías. Entonces, todo ese tipo de cosas. Que justo ahorita que tocamos todo ese tema, el próximo capítulo, bueno, no sé, pero nos vamos a ir a las series 2000eras, porque aquí Así. ya se va a acabar esto. Ya nos extendimos demasiado. Entonces, pónganos en los comentarios qué series de los 2000 les marcaron en la moda. Ajá, en la muda. Pero bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Ah, amiga. A ver, ¿a quién más teníamos? Ay, la serie favorita del Run Run. Friends. Ay, sí era tu favorita. En los 2000. Antes de que se deconstruyera. Mira, yo Friends lo vi por esta.
porque estaba mami, mami, le Es que es fascinaba. una buena Es la serie. vez que me la echaba completa. Ajá, y ahí me tiene viéndola toda. A mí la verdad sí me gustó. Sí. Sí, obviamente cacho como que era lo cancelable de ahorita, que no estaba bien, que tal. Pero la verdad es que a mí sí me gustaba mucho la Phoebe. Siento que era como muy folk, que para nada es como mi estética, pero me gustaba mucho cómo estaba Ajá. aterrizado. Pues estaba padre y también fue como el blueprint de muchas de las series de ahorita de comedia y así, que digo, muchas situaciones son cancelables, etcétera. Pero fue un fenómeno, o sea, hacían viewing parties y viewing no sé qué de que en Madison Square Garden con miles de personas porque fue todo un fenómeno, fue como un nuevo formato de comedia, entonces que justo era como más del día a día, más de chavos. Y era justo también esto, como Sex and the City, de que un grupo de amigos, Ajá. que la fantasía, o sea, vivían unos en un depa de acá y otros en el depa de enfrente. Que yo creo que en su momento fue como muy disruptivo, ¿no? Porque, o sea, como que desafiaba un poquito el estándar de te tienes que casar y tener Ajá. hijos. Acá era como... Los solteros, ya Ajá. de que ya trabajaban, ya mayores, tenían ahí sus romances. Ujú. Sí, pues como todo el estilo de vida Ajá. actual de Ajá. los chavos. Y en Ajá. ese momento apenas está como que dándose ese proceso. Entonces está ahí como documentado y era muy interesante. Por eso creo que fue No, el y aparte, éxito. por ejemplo, algo que yo disfruté mucho cuando estábamos viendo la serie era que ibas viendo cómo iba cambiando la vestimenta conforme iba pasando el tiempo. Por Sí. ejemplo, Friends del principio no es el Friends de ya cuando los veías como dos milerones con los pantalones gigantes y tal. Y como hasta el estilo, los temas. Eso, o sea, obviamente los personajes cambiaron un chingo porque justo llegaron como a su edad donde uno da el cambiazo. Es decir, como que lo del principio y lo del final ya era otra cosa. Ya no era el mismo Sí, personaje. no, ya. El Chandler y así. Pero en cuanto a moda, siento que, por ejemplo, Rachel impuso mucha moda de cabello. Sí, ella fue la que impuso la moda del cabello lacio baba Y luego como a los 90, o sea, cuando empezó como este corte en capas. Ajá, Ese las corte capas. en capas como así. Todas las señoras siempre querían el corte en capa. Pero en ese tiempo las chavas, que Ajá, ahorita ya ajá, son ya las son las señoras, señoras. con rayitos. Ajá, Entonces esa para Navidad. ella inventó eso. Ajá. La Rachel, Ajá. La Phoebe te digo que era la hippie. era ajá, la que traía las cuentitas y de que los chalequitos, Sí. estas blusitas luego que tenían que eran como de... Como tejidas. Ajá, pero tejido mezclado como con piel de durazno, una cosa así, Ajá. colores más tierras y tal. Sí. Y Mónica siento que estaba más de oquis. Pues sí, era como que Sí, o sea, Mónica a la menos. no tenía estilo. Hay un capítulo que se compra unas botas que estaban súper caras, o Ajá. sea, de que eran Manolo, no sé Ajá. qué, y se las pone y, güey, me lastima bien culero. De que no las soportaba, pero solo se las ponía cuando estaba su esposo porque la bufaba de que estaban bien caras, entonces se las quitaba cada que... No, es que- Ajá, nos daba como que ciertos momentillos de moda, pero sí era como que la más... Sí, y en los hombres, pues, Pues el estilo de... Pero que también impusieron mucha moda de que el suétercito tipo Enrique Iglesias, sí, los de los pelos tortuga. de picos, o sea, como Sí. que sí les copiaba. Yo me acuerdo que yo sí les copiaba ciertas cosas, o sea, de que era los que veías, Ajá, ajá. la moda masculina, digo, que era la Ajá. Yokis, pero pues traían las 2, 3 trucos Ajá, del ajá. momento. Ya cuando cambiaban de temporada decías, mira, esto ya trae Ajá, eso. ya trae ahora Siento que era esto. cuando ya decías, mira, esto ya se está usando. Ajá. Sí, sí, justo. Entonces ya de que, ay, córtemelo así como roso. Ajá. Y otra que me daba mucho la vibra, no sé si sea de los 90, la verdad es que sí, no le chequé, pero Will and Grace. Will and Que me Grace, daba sí. exactamente la misma vibra. También fue como el mismo periodo, 90s, Ajá. 2000. Pero De acá, Sex and the City, acá sí Friends. me daba más moda. Sí. O sea, Porque justo Grace era diseñadora. Ajá, era de como. Ajá. La amiga era como de La amiga era muy interiores. perra. Ay, me encantaba ese personaje. Sí. ¿Cómo se llamaba el personaje? Karen. La Karen, güey. A esa serie sin Karen no hubiera sido lo mismo. No. De hecho, siento que Karen empezó como muy secundaria y ya luego como que agarró mucho Sí. protagonismo junto con ¿cómo se Con llama? Jack. Jack, ajá. Porque, por ejemplo, Jack sí nos daba moda. Sí. Jack sí era de que ya de pronto traía las playeras así pegaditas, como todo, así de que les agarrabas más a la pinza. Yo me acuerdo que a mis playeras les hacía pinzas.
Y Will era, y Will era como esta moda de los de Friends, de que el suétercito. Ah, sí, de que la camisita. como pues más era como- heteronormado. Ajá, pero El aún Joe era así. como heteronormado. Y la otra era más loquilla. Así Ajá. como que se atraía más a la moda. Ajá. ¿Sabes quién me encantaba también? Rosario. Rosario era la muchacha la que le ayudaba a Karen. Sí, Me a encantaba. lo Rosario, sí me encantaba el personaje. Y por ejemplo, creo que Will and Grace sí tenía cositas como más cancelables todavía. Porque, por ejemplo, la Karen pues era hiperclasista, Homofóbico, todo de tenía. toda, ajá, pero era muy entrañable. Claro, o sea, era como esta, como se tiene que hacer la comedia. Ajá. Ya lo dije yo, es que hay Sí. gente que dice caca y la hueles y hay gente que dice caca y te ríes. Ajá. Entonces ella era muy de Karen que estaba, ajá. ajá. Porque, o Estaba sea, muy bien el guión, estaba muy bien llevado para que justo no se cancelara. ajá, porque por ejemplo, Karen no pasaba de ser clásica, y pues sí, también de pronto, racista, todo, pero en Todo. ningún momento se sentía Ofensivo, agresivo, no. no, nunca. Creo que también, de pronto por ahí también se echó unos chistes contra los mexicanos, pero de verdad nunca se sentía, o no sé si yo la creo mucho, pero nunca lo No, sentí porque como justo agresivo. es como el desarrollo, como de la creación del personaje, pues es esta persona de Lulu, Ajá, ultramillonaria, ajá. desfasada, que dices, güey, Sí. se la pasa porque vive en una realidad alterna Ajá. de su privilegio. Y creo que se ajustaba mucho, o sea, se equilibraba mucho porque Will y Grace eran como más tranquis. Porque, por Ajá. ejemplo, Jack también de pronto era medio cancelablillo, pero también era muy adorable. Y justo eso como que lo relajaba porque ellos eran como de, no, no digas eso. Ajá, justo, como siento que por ahí va la cosa. Ajá, entonces como que se llevaba muy bien, la sinergia era muy buena para que todo fluyera. Entonces era muy buena serie. Sí, y ahí, por ejemplo, la Karen era la que me daba mucho moda. O sea, que sí era mucho esta moda más como secretarial, si tú quieres, o más de señora. Pero, güey, cuando salía con sus chongos y como los gajos, Aparte puta. siempre traía los bolsos del momento, porque como Sí, era de que ultramillonaria. sí, traía y que mucho bolso ajá, caro. sí, el zapato. La chanclita también, de pronto, de que sus zapatos puntiagudotes y el taconcito Sí. chiquito. O sea, me encanta. El Kitten Hill y Ajá. así. Y que siempre le tiraba a Grace. Ah, sí, siempre le tiraba Se la bufaba. ajá, se le bufaba bien padre a Grace. Que por ejemplo, Grace también siento que se vestía padre, Sí. pero pues sí era como este otro estereotipo como más tranqui, Hegemónico, ajá. porque pues también Karen era como medio llenita, Ajá, pero siempre se veía perra. sí, se veía siempre, muy perra. guapa. Y la Grace pues era hegemónica, de que delgada, Ajá. blanca. Y era como más de cefadad. Siento que Ajá. ella fue como más la imagen como más 2000 era. Sí, Que eran como estas totalmente. chavitas como que querían ser como, ay, soy chill, soy diseñadora Ajá, gráfica, sí. ¿sabes? Pero Sí, padre me también. recuerda a muchas amigas, la verdad. Y pues bueno, si por ahí se nos fue una, pues hay una disculpa. Hay una disculpa. Ajá, esas Uno- fueron las que se nos grabaron. nos acordamos. Ajá, de las que nos marcaron más. Por ahí se nos ha de haber pasado una que otra. Ajá, Pero ajá. como siempre, pónganos en los comentarios. Leemos los comentarios. Nos encanta ver con cuáles se identificaron, Ajá. con cuáles no. Y ahí pónganos, y también pónganos si quieren una parte 2, Ajá. hablando de series ya de los 2000 para adelante. Sí, que hay pues, mucho hay de mucha, dónde hay reunir, mucho, que mucho. si tu Gossip Girl, que si tu Oh, chica, sí, Lizzie sí. McGuire, Ah, la Lizzie. que si... Ay, ¿quién más te daba moda de los 2000? Uy, Pues hasta la Hannah Montana. Hannah Montana, o sea, Ella puso de moda la fragmentación. ella puso de moda todo este fragmento de travestis. Sí, literal. Ella inventó el drag. Hay que hacer uno de dragas. Nos falta uno de También. dragas Ay, en la moda. pónganos ahí de qué más quieren capítulos. Díganos si quieren un capítulo que leamos comentarios. Sí, yo creo que sí. Nuestras O problemáticas. un en vivo. Y ahí ya Ay, que se vea en leemos vivo. de los viejitos y de los nuevos. Ándale. Entonces, ahí pónganos todo eso. Si quiere parte 2, queremos parte 2. Ajá. Y se las... Si quiere que ya se cancele esta sección, no ponga nada. No, no, porque Ahórreselo. fíjate que nos ha ido muy bien en los Sí. comentarios. Que sí les está gustando, que muy padre, etcétera. Sí. Entonces, ahí pónganos qué nos faltó y qué series quiere ver de los 2000. O de qué quieren que hablemos. Porque moda. Hay Tenemos, para mira, unir. tenemos desde el prehistórico para acá. Hasta si quieren noticias, que si los aranceles, que Ay, si los uy, chinos, lo que ustedes Ahorita, mira, el quieran. chisme está bueno ahí con los chinos. Entonces, pónganos en los Yo comentarios. siento que muchas marcas ahorita están tiemble y tiemble. Pues si de por sí ya estaba colapsado el sistema Ajá. moda, No, y ahorita ya el siento que lujo estaba temblando, con esto, mira, Donald Trump les vino a... Ajá. Sí, porque Un perra. le andan tirando a todo. Pero bueno, otro día les platicamos de eso. Nos expandimos en Sí. Recuerden suscribirse, darle like.
púchale a la campanita para que les notifique cada que tengamos nuevo capítulo. Vuélvanse miembros del canal y pónganos sus comentarios. Más de 3 palabras nos ayudan. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Los queremos mucho y hasta la próxima. Bye. Bye.